Bueno, Voy a apagar mi micrófono, profe. Vale, vale, chévere. También. Y hacemos unas, como hacemos usualmente, unas interrupciones digamos, para conversar. Bien, voy a compartir la pantalla. Aquí. Bien, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Vamos a ver nuestra sesión de posmodernidad de la mano de Bátimo. Yo los he ratificado esto varias veces. El mismo Danto señala a Bátimo como uno de sus inspiradores importantes. Y lo es por dos cosas. Porque Bátimo es uno de los grandes teóricos de la posmodernidad, pero además Bátimo es alumno de Gadamer y tiene esta idea importante de que el arte es más que arte, vamos a decirlo así. El arte es más que experiencia estética, sino habla también sobre cómo es el mundo y qué cosas nos pasan en el mundo, cómo es nuestro tiempo histórico. Y en este sentido me parece como esta lectura importante, porque Bátimo no se restringe solamente a analizar desde una perspectiva meramente estética, sino quiere mostrar esto como un componente fundamental de esto que él llama posmodernidad, de que se llama posmodernidad. Posmodernidad en la que yo creo que todos estamos, vamos a decirlo así. Carla me ha preguntado cómo diferenciar contemporaneidad y posmodernidad. Bueno, la respuesta no es fija, no tenemos un límite para decir contemporaneidad comienza aquí, posmodernidad pasó. En general se piensa que la posmodernidad, tal como, digamos, como esa filosofía que describía la muerte, bueno, vamos a hablar de eso, sí. El fin de la modernidad y el comienzo de otra cosa, en ese sentido, esa filosofía ya no está, digamos, ya no tiene mucha vigencia, pues, ¿no? Esto Baudrillard, Lyotard, Bátimo, bueno, un poco Derrida, lo que se llaman los estructuralistas franceses, Deleuze, el mismo Barthes, ya no tiene tanto espacio, ¿no? Lo tuvo como hasta los 90 del siglo pasado, pero en el otro sentido, en que estamos viviendo en una época donde podemos entender que muchos de los perfiles de la modernidad, para hablar en general podríamos decir del siglo XIX hasta los años 60, más o menos del siglo XX, se acabaron, ¿no? En ese sentido, todavía somos posmodernos. Entonces, Bátimo tiene esta idea de, por eso yo ponía al principio del resumen que les envié, algunos temas importantes generales, no solamente del capítulo 3 de este que vamos a ver. Y me remito como a dos que me parecen muy importantes. Uno es la idea esta del fin de los valores, vamos a decirlo así, de esta idea que señala Bátimo Nietzscheana, que es la idea del nihilismo. ¿Qué es nihilismo según Nietzsche? Nihilismo es, como lo habíamos dicho creo que en algún momento, que se acaban las bases de lo que se entiende como, digamos, como los fundamentos de los valores modernos, vamos a decirlo así, o de cultura, lo habíamos dicho, la verdad, lo bueno y lo bello, que eran valores fundamentalmente metafísicos, es decir, que tenían un soporte metafísico, por ejemplo, Dios. Dios es el que nos dice qué es lo bueno, la belleza la garantiza la autenticidad del ser y la realidad, vamos a decirlo así, está sustentada en la existencia, pues en el ser, que si uno es cristiano puede pensar que es Dios es creador del mundo,
o si eres físico naturalista, piensas que son las leyes de la naturaleza las que han hecho este mundo como es. Todos estos hablan de fundamentos metafísicos. Cuando decimos fundamentos metafísicos, no queremos decir una metafísica en particular, como la decía ahorita. La idea de naturaleza es una idea metafísica, ¿no? Que hay un orden, que la naturaleza es algo así como un todo ordenado, que ordena la realidad, que le da coherencia, que tiene unas leyes. O pienso en Kant, por ejemplo, Kant piensa que la belleza es el juego libre de unas facultades de un sujeto libre. Y bueno, eso no estamos tan seguros ahora tampoco. Entonces, todas estas sustentos, vamos a decirlo así, estas bases, con la posmodernidad, o en digamos, este sentido que señala Bátimo, de Nietzsche, que es el nihilismo, supone que esas bases se han diluido, no hay bases. Como lo decíamos, creo que en la clase pasada, esto no significa que no exista belleza, que no exista lo que consideremos bueno, que no exista lo que consideramos bello o lo que consideramos verdadero. El asunto es que no tenemos un criterio fundamental y no tenemos la misma certeza que teníamos con eso cuando estaban esas bases, ¿no? Es decir, se puede actuar o debemos actuar moralmente. De hecho, Nietzsche propone una moral, la moral del superhombre, del Übermensch, que es esta idea bueno, asumir la vida con plenitud, vamos a decirlo así. No restringirse bajo un criterio, una moral cristiana del arrepentimiento, del sufrimiento, sino vivir intensamente, decirle sí a la vida. Entonces, ese nihilismo supone no que se acabó todo, no que no se cree en nada, que es una forma muy corriente de leer el nihilismo y de leer la posmodernidad. Bueno, todo vale, no se cree en nada, todo tiene sentido porque ya no hay sentido. No se trata de esto. A mí me parece que en la posmodernidad se trata más bien de entender que es problemático los fundamentos de los valores, de los juicios de valor, sean estéticos sobre la verdad o morales, sino que son problemáticos, hay que discutirlos más y hay que estar más atentos a fundamentarlos. Bien, eso por una parte. Y por otra parte me parece importante esta idea de Bátimo, de que, como lo decía un poco al comienzo, posmodernidad no significa que es una etapa, y esto se repite mucho en el texto de Bátimo con esto de Überwinden, esta frase, esta palabra alemana que señala, que no supone una superación, es decir, la posmodernidad no se supone una superación de la modernidad, se supone más bien como asumir la modernidad, pero que esa modernidad está agotada, pero como dice Bátimo en algún momento, no podemos dejarla como un saco viejo y ponernos otro, porque eso precisamente, dice Bátimo, es también un discurso moderno. La modernidad tiene como una de esas ideas fundamentales, la idea de progreso, que siempre vamos a progresar, que las formas históricas que vienen van a ser mejores. Y eso también se ha acabado, esa idea de progreso. De modo que lo que tenemos que hacer con la modernidad es asumirla como algo que nos constituye, algo que está cambiando, que está pereciendo, pero que no podemos superar, vamos a decirlo así. Tenemos que forma parte, como diría Heidegger, de la historia de nuestros seres y por lo tanto nos constituye. Es decir, la postmodernidad no significa nunca dejar detrás esto y convertirnos en otra cosa, porque lo que somos es de alguna forma de donde venimos. Estos dos, entonces, fíjense que hay una fuerte tensión, vamos a decirlo así, entre lo moderno y lo que viene después, que llamamos posmoderno o contemporáneo. No son lo mismo, pero tampoco se puede pensar una ruptura, tampoco se puede pensar, para decirlo en palabras cristiano-tigrescas, de la Tigresa del Oriente, no se puede pensar que hay un nuevo amanecer completamente nuevo, no, porque también nosotros tenemos una herencia y nos constituye esto, nos constituye nuestro ser moderno.
Es decir, no es un traje que podemos quitarnos. Bien, basado en estos dos asuntos, por una parte, en el nihilismo y por otra parte, en el nihilismo tal como lo entiende Nietzsche, la disolución de los fundamentos, esto es lo que significa la muerte de Dios, y por otra parte, en que la posmodernidad no es una negación y una superación de la modernidad, sino supone, vamos a decirlo así, como un relato distinto de esa modernidad y una comprensión distinta de los procesos que se están agotando en ella. En ese sentido es que creo que se puede entender mejor esta lectura de Bátimo. Este es el señor, todavía está vivo, muy viejito, pero Bátimo es perfectamente contemporáneo. Y entonces, digamos, una cosa que se muestra en esto es el arte como fin de la metafísica. ¿Qué significa fin de la metafísica? Por una parte, esto que decíamos, significa el fin de vamos a decirlo así, de una era que comenzó con los griegos, con Platón y Aristóteles, de hecho un poco antes, pero que se forma sólidamente con Platón y Aristóteles, en que la metafísica supone vamos a decirlo así, supuso no solamente esto de los valores, sino una idea sí, es como lo decíamos, de un orden en el mundo, de un cosmos, ¿no? El mundo está ordenado en jerarquías. Piensen en la metafísica cristiana, que es un poco en la que de alguna forma estamos todavía. Dios se ha muerto, dice Nietzsche, pero todavía vivimos un poco en esta idea de que, bueno, nosotros somos seres del mundo, que formamos parte del universo físico, vamos a decirlo así, pero suponemos que hay un mundo espiritual, suponemos que está Dios. Y entonces ese orden, esa idea del ser, además de cómo concebimos la existencia, de cómo nos concebimos a nosotros en cuanto seres, eso supuso una metafísica. Y esa metafísica es una de las cosas que se está acabando. Por supuesto, como lo hemos dicho, estos procesos históricos no tienen límites claros, como lo señala, decíamos, con esta idea de Danto, de que comenzó la contemporaneidad en el 64. Danto juega un poco con esto, pero no hay esos límites claros. La metafísica está muriendo yo diría, desde finales del siglo XVIII, diría yo, y en el XIX Nietzsche dice esto, la muerte de Dios, que es un poco la muerte de la metafísica, y Heidegger dice en el 20 y pico, en el 1927, en Ser y Tiempo, que digamos, ha pasado ya toda la metafísica anterior está llegando a su límite. Y llegar a su límite significa para Heidegger, por ejemplo, una cosa importante, ya no hay la idea de ser como lo pensábamos antes, porque pensábamos que el ser es la sustancia, es lo que hace que la cosa sea, es la esencia, es la presencia. Yo sé que esto que está frente a mí, la computadora, existe porque lo veo. Y más bien, por ejemplo, Heidegger va a pensar que el ser no es presencia, sino es tiempo. Es decir, también es pasado y también es, sobre todo, piensa Heidegger, en función de nosotros, futuro. Yo no soy porque estoy hablando aquí con ustedes, sino soy más bien por mis proyectos hacia el futuro, piensa Heidegger. Entonces, se acaba toda una forma de comprender la realidad, de comprendernos a nosotros, de comprender el orden del mundo. Ya no lo pensamos como ordenado, como con leyes firmes, etcétera. Y eso es un poco lo que hacen Hegel, Nietzsche y Heidegger. De modo que la muerte del arte es parte de un proceso cultural. No es solamente el hecho de que el arte ha muerto, sino de un agotamiento de toda una forma de pensar la existencia en la que hemos estado durante 20 y pico siglos más o menos, ¿no? Desde que Platón y Aristóteles escribieron sus grandes textos. Me salgo un poquito de la pantalla compartida y si quieren conversar esto, si tienen alguna opinión.
lo escucho. Profe, que yo creo que eso se puede vivir más, digámoslo, más cotidianamente de lo que uno cree. Y Ajá. ese cuestionamiento a todo lo que es institucional, que ya casi que se ha vuelto una manera institucional de enfrentarse a las cosas, me parece que tiene que ver con eso, porque si ya el mismo ser o la misma metafísica se cuestiona, también se cuestionan esos grandes relatos históricos, religiosos, y empieza a percibirse, o sea, empieza a haber como lugar para otro tipo de discursos marginados anteriormente. Sí, estoy de acuerdo Y también contigo. creo que eso es la explosión de los fake news. O sea, creo que eso es lo que permite que salga todas las loqueras, porque ya es como que nada tiene una condición de verdad. Así, verdad con B mayúscula. Pues. O digamos, verdad a priori. No creemos en verdades a priori, sino en verdades que tenemos que estar muy pendientes de saber si son verdades o no, si de construir o reconstruir. ¿Recuerdas esto que decíamos con Danto? La idea esta de Danto, que me parece fundamental, arte implica ya una actividad muy importante de nosotros por todos los que de alguna forma determinamos que es arte. Ya la obra de arte por sí misma no se muestra como obra de arte. Puede ser otra cosa, puede ser un vaso de agua en una sala y sobre una mesa, y entonces yo me entero que es una obra de arte. Bueno, ya lo hacía Duchamp con los ready-made, ¿no? Poner un urinario en un museo. Bueno, esto es un poco lo que tú dices, Carla. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, que es verdad, antes podíamos decir, bueno, aquello que me dice el que sabe, me dice el profesor, me dice el cura, o me dice la Sagrada Escritura. Esas son las verdades. Y así sucede con la verdad, sucede con la moral, sucede con el arte. Ya no tenemos un criterio claro que nos diga. Los criterios tenemos que construirlos nosotros, y en construirlos nosotros es obviamente mucho más complicado, ¿verdad? Es mejor tener vamos a decir, la certeza. Yo creo que pasa es que uno no puede volver hacia atrás en la historia. Uno podría decir a alguien que el nihilismo le moleste, decir, conchale, yo preferiría un mundo más estable. Yo en el primer curso, en el primer diplomado que di, la primera corte, había una señora que quiero mucho. Ella decía, pero bueno, a lo mejor viene un momento de estabilidad, a lo mejor la cosa se compone, a lo mejor vuelve a haber un orden. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, esta ruina de la metafísica lleva precisamente a esto. Eso produce incomodidad, nos produce angustia, sí, es verdad, pero bueno, también nos produce, entre otras cosas, libertad, nos da libertad de que seamos nosotros. Y cuando digo nosotros, no solamente yo, Luis Marcial, yo no creo en estas cosas, vamos a decirlo así, de autoayuda, de que yo hago la realidad ahora. No, la realidad la hacemos en conjunto, tenemos que dialogarla. Alguien puede pretender pasar algo como una verdad, la posverdad, cosas de estas, pero bueno, también otros pueden decir, no, mira, eso es falso por tales y tales razones, pues, como efectivamente lo vemos todo el tiempo. Entonces, esto nos da un poco más angustioso, yo creo que puede ser, pero también nos da mucha libertad y nos da, por cierto, además de libertad, responsabilidad. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Yo pienso Sí. que es como un proceso en el que estamos viviendo, que es como que vamos a otra instancia sin darnos cuenta, pues estamos metidos en este remolino y es dar cabida a un algo mejor. Bueno, espero que sea algo mejor siempre, ¿no? Sí. Perdón, Gladys, te interrumpí. No, bueno, básicamente es eso, pues, o sea, que como que es un proceso, no me gusta todo lo que veo, pero no todo lo que veo es absolutamente malo. Entonces me siento que estamos como en un proceso que va a dar como resultado en algún momento, no sé cuándo, algo mejor, o es un tipo de evolución a. Sí, bueno, la idea esta de superación de la metafísica, de la Verbindung, esta que tanto señala Bátimo, que es un término heideggeriano, es precisamente eso. No tenemos certeza de que la cosa sea una superación y que vayamos para mejor, porque eso es una idea
totalmente moderna, que el futuro siempre va a ser mejor. Esto se trastoca con la posmodernidad, pero no porque, por cierto, que una cosa que se acusa mucho es no porque los posmodernos sean malos, sean relativistas o sean hippies. Los posmodernos lo que hacen es dar cuenta de esto, pero desde hace mucho tiempo se han, como dice Nietzsche, transvalorado los valores. Aquellos valores que tuvimos durante unos cuantos siglos, más o menos ciertos, ya no lo son. Pero esto no es un problema de los posmodernos. Los posmodernos lo que atestiguan es lo que ha pasado. Esto es lo que ha hecho la propia cultura. Es decir, esta cosa de pensar, es que nosotros somos, qué sé yo, Hegel señalaba esto en la filosofía del derecho. Nosotros decimos que somos libres, que esto es una sociedad libre, pero creamos unas relaciones económicas que producen gente que es más libre que otra. Es una contradicción del propio sistema, ¿no? No es que Hegel era posmoderno, sino Hegel lo que decía es nuestra propia forma de vivir crea unas contradicciones que están, digamos, que generan que precisamente que los valores no eran tan ciertos como parecían. Porque bueno, porque pasa suceden estas cosas, ¿no? Es el progreso de la ciencia el que ha mostrado los límites de la ciencia, por ejemplo, ¿no? La ciencia en el siglo XIX se pensaba algo así como todopoderosa. Yo siempre le cuento esto a mis estudiantes en la universidad. Había un señor que decía que ya no se iba a descubrir más nada, que ya todo estaba descubierto, por ahí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces decía además que no se iba a inventar más nada, sino que todo ya estaba inventado, lo que había era que perfeccionar cosas, digamos, la electricidad había que perfeccionarla, el automóvil había que mejorarlo, y estas cosas, pero ya todo estaba inventado. Bueno, ¿quién demostró que eso no era así? De que la razón, además, la ciencia no es absoluta. La propia ciencia, porque demostró sus límites, pues, ¿no? Que no se podían conocer cosas, que había muchísimas cosas que descubrir que se pensaban que estaban listas y terminadas y no era así. Bueno, entre ellas la gran revolución de la física, que fue la física de Einstein, que puso toda la física anterior patas arriba. Que era lo que este señor había dicho que tenía, que ya estaba todo listo. El cuadro de cómo es el universo con Newton y el desarrollo de la física newtoniana estaba ya completo, ¿no? Bueno, y Einstein mostró que esto no era cierto, que de hecho no es nada como lo había pensado Newton, que había que hacer una cosa nueva. Entonces, nuestras formas de modernidad crean ellas mismas, han horadado, vamos a decirlo así, han disuelto estas certezas. Bien, continuamos. Vuelvo a compartir la pantalla. Estos son como los tres personajes, en particular sobre la muerte del arte. Hegel, como yo les decía, en las lecciones de estética de 1830, que por cierto, eso no es un texto que escribió Hegel, sino que los estudiantes recopilaron y las dieron a la imprenta, pero no es un texto que haya realizado Hegel. Por eso, digamos, los hegelianos duros siempre lo tienen como sospechoso. Pero Hegel señala aquí que el arte ha muerto. ¿En qué sentido? Que el arte, digamos, está en proceso de morir, no es que ha muerto. Porque Hegel pensaba que el arte era una forma, vamos a decirlo así, vamos a señalarlo, como lo dice, una forma que nos producía el mero deleite. Y el mero deleite significaba, entre otras cosas, que mostraba, digamos, una parte de la realidad como de manera bella, fundamentalmente, ¿no? Y expresaba de alguna forma expresiones de un pueblo, de una cultura, etc. Pero cuando Hegel dice que el arte está muriendo, o que se inicia un proceso de muerte del arte, lo dice por una cosa que es propio de la filosofía hegeliana, que es que el arte se ha vuelto, se está volviendo cada vez más en una forma del espíritu. ¿Qué significa esta idea de forma del espíritu? En que el arte va a ser una forma en que nosotros nos reconozcamos plenamente en él.
Y si el arte se convierte en una forma en que nosotros nos reconocemos como una realidad nuestra, entonces ya deja de ser arte porque es una forma de expresión de nosotros mismos, es una parte de nosotros. Hegel decía que esto va a suceder, o esto está en trance de suceder, con la filosofía, con la teoría, con la teoría científica, por ejemplo, con la religión y con el arte. Es decir, que son formas en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Entonces ya el arte deja de ser algo distinto a nosotros, sino que es una forma en que nos identificamos. Y pongo un ejemplo de esto que Hegel comienza a señalar en estas lecciones de estética, que es lo de la belleza de la naturaleza. Hegel dice que no es la naturaleza la que es bella, sino nosotros lo que le ponemos belleza, de lo que decimos que la naturaleza es bella. ¿Qué quiere decir esto, Hegel, con esto? Que lo que nosotros vemos bello en la naturaleza es la expresión de una forma nuestra. Pongo un ejemplo, el ejemplo que señala Hegel. Digamos, un poquito antes de Hegel, la naturaleza, bello en la naturaleza era la naturaleza ordenada, vamos a decirlo así. Los jardines de Francia, de esa Francia del siglo XVIII, ¿no? Que son estos jardines como muy ordenados, Esto es, hasta el momento, un poco del romanticismo, era la belleza en la naturaleza. Y entonces, dentro de ese canon de belleza, Suiza, los paisajes de Suiza, esos paisajes de montañas, con las casitas, en los bosques, en un prado, se consideraba lo feo porque era salvaje, era desordenado, era como muy agreste, incluso esa mentalidad producía miedo, ¿no? Las montañas inmensas y tal. Pero esto después en el romanticismo se convierte en bello. ¿Qué fue lo que pasó en Suiza? ¿Suiza cambió? No, lo que cambió fue la forma en que nosotros observamos la naturaleza. Entonces la belleza de la naturaleza no es una belleza de la naturaleza, sino una belleza nuestra, ¿no? Entonces, eso es una forma en que el arte o lo bello deja de ser una cosa que está afuera, que la concebimos como fuera, sino entendemos que somos nosotros los que ponemos la belleza en la naturaleza. De modo que con esto Hegel niega a Kant, que Kant dice la belleza más importante y más auténtica es la de la naturaleza, y dice no, mentira, porque esa belleza es nuestra, no es de la naturaleza, es nuestra. Entonces esto es una forma en que se muestra cómo la belleza que pensamos que es un atributo de las cosas es realmente nuestra. En ese sentido, Hegel está pensando que el arte desaparece porque no es que no va a haber arte, es que lo que va a haber son formas de expresión de nosotros, ¿no? Que es lo que un poco Heidegger, vamos a ver con Batimore, o Batimore quiere rescatar de Heidegger con esto de puesta en escena de la obra de arte. Bueno, Nietzsche ya hemos hablado un poco de él, de esta idea del nihilismo consagrado, ¿no? Esta época es la época, esto lo decía Nietzsche en 1800 y tanto, 1880 y pico, es la época donde poco a poco el nihilismo se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Cristianos, occidentales, etcétera, se han ido disolviendo por esta transvalorización, es decir, este cambio de los valores, sobre todo porque se le acaban las bases. Y entonces tenemos que comenzar nosotros digamos, a vivir en serio. Lo decíamos en aquella cita del primer texto que pusimos de Nietzsche, esta idea de que sí, comienza un nuevo viaje, posiblemente más peligroso, posiblemente sin muchas guías como las teníamos antes, pero además un viaje que es nuestro. En ese sentido, el nihilismo de Nietzsche no es tan pesimista como lo es un poco el de Heidegger, porque Heidegger sí piensa, y la modernidad con ella, es una época que viene con una decadencia importante, donde precisamente, entre otras, ni más ni menos se diluye el ser, y entonces hay que pensar en una forma nueva, pero Heidegger pensaba que esa forma nueva no iba a ser tan auspiciosa como lo pensaba Nietzsche. Es decir, Heidegger piensa que
vamos a decirlo así, que el ser cada vez está más oscuro y menos claro, que el mundo se ha puesto, por ejemplo, una obsesión que tiene él, que la técnica cada vez domina más nuestras vidas, cosa que creo que no, a lo mejor no está tan equivocado, ¿no? Es decir, la técnica se hace cada vez más potente y nos resta posibilidades de existencia a nosotros. Que el lenguaje se va como pervirtiendo y se hace cada vez más pendiente de lo que llama él habladurías, cosas que no importan, que no interesan, que nos ocupan mucho espacio y mucho tiempo, y se olvida hablar de la esencia, de lo importante nuestro, de la autenticidad nuestra. Entonces Nietzsche piensa, perdón, Heidegger piensa que la cosa es más dramática y que se vienen como cosas nada buenas, pues, ¿no? Y esto hizo que Heidegger se retirara cada vez más del mundo y su filosofía se hiciera además cada vez más oscuro en el sentido no solamente pesimista, sino más inentendible, porque bueno, es como la conciencia de alguien que sabe que los otros como que no lo entienden mucho, pues, ¿no? Entonces tenemos estas tres visiones tres narraciones que yo creo que tienen muchas relaciones entre ellas, pero que son también distintas de esa disolución de la modernidad. Realmente Bátimo quiere señalar tres aspectos, cómo se puede entender esta idea de muerte del arte, ¿no? Él habla primero, empieza señalando esta idea de Hegel, ¿no? Bueno, el arte lo que supone es la reintegración dentro de la vida del arte, no como una cosa ya externa, sino dentro de la vida misma, y lo que hace es mostrar digamos, nuestra forma de ser, citando a Adorno, Bátimo señala que esto se puede entender que a lo mejor es así, el arte expresa lo que somos, pero no en el sentido de llegar a la completa, al conocimiento o al saber absoluto, como lo llamaba Hegel, a la propia conciencia de nosotros, a la propia, entre otras cosas, conciencia de nuestra libertad plena, etcétera, sino de una forma pervertida. Es decir, sí, la muerte del arte enseña qué es lo que somos, pero enseña no aquella cosa que creía Hegel, sino utópicamente un poco, sino enseña más bien las formas estas pervertidas en que se ha devenido nuestra modernidad un poco, ¿no? Lo primero es esta cosa de la reintegración. Efectivamente, primero está la utopía, un poco hegeliana, que también la sigue Marx, de la reintegración del arte en la vida. Es decir, ya el arte, como lo digo, deja de ser una cosa separada. Esto nosotros todavía lo vivimos, creo que un poco, ¿no? Yo recuerdo que, digamos, bueno, ha habido tanto tiempo ya están abriendo galerías, por cierto, pero la pandemia, pero por esta cosa de que uno, o mis padres, ir al museo era una cosa que se iba, bueno, el fin de semana, se visitaban varios museos, varias galerías, pero mi vida no transcurre como estéticamente. Digamos, la estética es, todavía lo pensamos, como lo decía Hegel en 1830, como un divertimento, pero que no necesariamente está integrada en la vida. Bien, una de las formas de entender la muerte del arte es esa integración utópica, cuando nuestra vida no solamente no esté separada de la estética, sino sea una vida que pueda realizarse bellamente. Esto lo pensaba Hegel, lo pensaba Schiller y lo pensaba de alguna forma Kant. Que aunque la estética tiene un espacio particular, lo pensaba Kant, me imagino que esto lo estarán más o menos viendo con Humberto, digamos, el disfrute estético es distinto a la verdad y es distinto a lo bueno. Sin embargo, hay una forma de reintegrar estas cosas, lo bueno, la verdad, el conocimiento y la belleza, la estética sería como el puente entre estas cosas. Entonces esa reintegración utópica, bueno, que es lo que pensaba un poco Hegel, está ahí. Es una forma en que el arte muere. El arte muere porque se disuelve en la vida, pero no se disuelve en la vida que se lo traga la vida, sino más bien el arte se vuelve vida misma y nuestra vida se vuelve arte también. Por cierto,
ahí, no recuerdo cómo es que se llama este autor, que hace una historia del Renacimiento, que él piensa que precisamente el Renacimiento, la obra de arte más importante del Renacimiento, que por cierto este autor fue profesor de Nietzsche, la obra de arte más importante del Renacimiento es el hombre renacentista. Es decir, los renacentistas sin quererlo pensaron que lo más importante no era la pintura o la escultura, sino eran ellos mismos y cómo se desarrollaron. Por eso el arte se había volcado en la vida, es decir, no solamente se hizo arte para las galerías o para los grandes señores, sino para las ciudades, por ejemplo, ¿no? Florencia es esta ciudad que se piensa toda como una obra de arte, no solamente las obras de arte que están en el Palacio de los Uffizi, sino todo en Florencia es una obra de arte. En ese sentido, donde hubo esa reintegración utópica no, en el caso de Florencia, del Renacimiento se realizó. Pero la otra forma en que se muestra esta muerte del arte es en la idea esta de explosión de la estética, en esta idea de que los límites que determinan qué es una obra de arte ya no son claros. Y eso se puede ver, como lo decíamos, desde el urinario de Duchamp todos los ready-made, al arte pop, donde se acaba aquella cosa que me permite identificar qué cosa es estética y qué no. Y esto supone, además, perdón, me fui adelante. Perdón. Ajá. Esto supone además no solamente que la obra de arte no la identificamos, sino los límites institucionales que le había fijado la tradición, que es, por ejemplo, el museo, ya no son válidos. Esto lo decíamos un poco también con Danto. Es decir, no hay un lugar particular donde hacer arte o contemplar el arte. No hay en la obra de arte misma un límite que me diga qué es arte y qué no es arte. Y entonces, digamos, la muerte del arte es también la muerte de la capacidad de identificar qué cosa es arte, ¿no? Cada vez tenemos más dudas sobre esto. Y es un poco, voy con lo que nos preguntaba, con lo que es la intervención de Carla, no tenemos criterios claros para esto. ¿Y dónde están esos criterios? Bueno, tenemos que construirlos. Porque si los tomamos también de otro, ese alguien construyó esos criterios. Pues no, lo que tenemos que tener conscientes de eso. Yo puedo creer en lo que dice Danto, por ejemplo, y confiar en él. Bueno, pero esos son los criterios de Danto, no es el criterio de Danto, es un pensador más dentro de una playa de pensadores sobre lo que es arte contemporáneo, por ejemplo. Entonces, fíjense, no hay criterios en la obra de arte, no hay criterios, o digamos, los bordes, los límites se han roto de las instituciones que dicen representar al arte, como lo vamos a ver más adelante. Sí, Bátimo dice, todavía hay museos, todavía hay galerías, todavía hay pintura y todavía hay escultura, pero esto es mucho más difícil de verlo como si fuese el arte normal, porque ya hay otras cosas que se hace arte fuera del museo, hay cosas que no reconocemos claramente como arte y hay formas de arte que no están, digamos, codificadas en las formas tradicionales, ¿no? Entonces, un museo siempre ya lo entendemos que no es el lugar del arte, que es uno de los lugares, pero no el lugar, pues, ¿no? Esta cosa que señala parte de esta explosión estética es la estetización general de la vida, la cultura de masas. Bátimo insiste mucho en esto de la cultura de masas porque es un término muy fundamental para entender un poco el siglo XX y el siglo XXI. ¿Qué quiere decir un poco esto? Es la cultura de los medios, de los mass media, de los medios de masa masivos. Es la cultura de donde no hay esta diferencia entre, este era el texto uno de los textos que nos había puesto Carla, de este señor, ¿cómo se llama? Story. Ya no hay la diferencia entre cultura alta y cultura baja, digamos, cultura realmente culta y trascendente y una cultura popular
estas definiciones se acaban y parece que la cultura toda se disuelve. Y aquí vuelvo a ir a esta distinción que podemos discutirla hacia abajo, vamos a decirlo así. La gran cultura misma se va disolviendo en la cultura de masas, ¿no? Entonces esta estetización general no es la estetización como lo pensaba Hegel, que nuestra vida iba a ser una obra de arte, porque nosotros conscientemente tratamos de hacerla una vida bella, sino que es vamos a decirlo así, la gran cultura o la cultura alta, que cada vez se disuelve más en esa cultura masiva, en esa cultura... bueno, vamos a ver unos ejemplos, ya los adelantamos, pero esta cosa, pues, ¿no? Piensen esto, con el ejemplo que pusimos, que vamos a ver de Yves Saint Laurent con los cuadros de Mondrian, con las pinturas de Mondrian. Mondrian, saben, había pensado esto como una forma de arte sublime, casi religioso, donde, digamos, estas formas puras representaban, digamos, nuestra espiritualidad más interna y más profunda. Y bueno, esto terminó, yo no sé si Mondrian se dio esto, los herederos, terminó cediéndoselo a un diseñador de moda para hacer una línea de moda, pues, ¿no? Alta costura, pero de moda. Es decir, lo que quiero decir con esto con este ejemplo es que Yves Saint Laurent, o lo que hizo Yves Saint Laurent con lo que decía Mondrian, niega lo que decía Mondrian. Mondrian quería una pintura casi religiosa, o religiosa, no religiosa cristiana, pero de una misticismo profundo, y terminó deviniendo otra cosa, ¿no? Terminó deviniendo adornos, vestidos y adornos de carteras, ¿no? Entonces aquí hay una cosa una estetización, vamos a llamarla así, por lo bajo. Y esto lo pongo entre comillas porque sé que puede ser problemático. Pero también la muerte del arte es cuando el arte se desconoce a sí mismo como una forma de protesta. Bátimo lo señala esto, suicidio, ¿no? El arte se suicida. Ajá, sí. Antes de que pase al otro punto, hay una duda que me surge siempre, y es la pregunta de si hoy en día hay algo que esté fuera de la cultura de masas o ya se lo devoró todo. Porque es que incluso creo que los grupos que pretenden ser elitistas o distantes de la cultura masa se han vuelto también como dice una tira cómica de Mafalda, ¿no? Uno más del montón que no quiere ser del montón. O sea, como... Sí, sí. Bueno, yo no sé si hay formas de responder esto. Yo creo que sí hay formas resistentes. Hay unas formas que son, creo que, muy primitivas y violentas, que es, por ejemplo, Estado Islámico, es una crítica, vamos a llamarlo así, radical, y con la cual yo no estoy en nada de acuerdo, extrema a esto, pues, ¿no? Es decir, estos movimientos integristas musulmanes son una respuesta a la cultura, a la modernidad de los más medias occidentales, ¿no? Habermas dice esta cosa como muy interesante sobre los talibanes en Afganistán. Dice, los talibanes no son medievales, no es una vuelta al pasado, sino los talibanes es una respuesta a una modernidad superficial que se hizo en Afganistán. Igual el ayatollah en Irán. ¿No? En Irán hubo primero de mano del Shah, una modernización que fue muy brutal, muy superficial, que no atendió a la gente, a la mayoría de los iraníes. Y esto, bueno, creó el fermento de otra cosa horrible como fue la Revolución Islámica. Pero digamos, estos horrores en el Islam, pero ojo, yo no quiero decir que el Islam es así, sino que produjo estas lecturas porque son reacciones como muy brutales a esta cultura más mediática. Pero creo que también en nosotros, yo hablaba esta mañana con mi esposa esto, la pobre tiene que calarse en mi preparación de clases de ustedes. Y entonces, ella me decía, Kurt Cobain y Nirvana en particular eran
un enfrentamiento a la cultura de masas, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho a Kurt Cobain y no sé bien cuáles fueron los motivos del suicidio y tal, pero, pero pareciera que hubo un desencanto muy grande a dónde los iba llevando. Estaban ya siendo una banda famosa, tenían mucho dinero, bueno, y Cobain creo que precisamente no quería esto. Yo creo que parte de la conflictividad uno pudiera pensar que está en esto, el negarse a que lo absorba la cultura, la cultura de masa. Yo creo, Carla, que hay formas de resistencia que hay todavía ahí, pues, ¿no? El propio Bátimo señala a Beckett, por ejemplo. Beckett siempre fue como un marginal. Este poeta Paul Celan, búsquenlo por ahí, es un poeta casi de la mudez, casi inentendible. Hay un texto de Gamer, por cierto, que trata como de explicarlo. Y es un poeta que se suicidó también, ¿no? Por cierto. Como que no aguantó el mundo, pues, ¿no? Entonces yo creo que hay como hay formas de resistencia, digamos, de caer en el espectacularismo, de caer en como hemos hablado, creo que ha sido tú en estas cosas del mercado, en que sea el mercado el gran legitimador del arte. Pero por supuesto no es fácil porque los más media tienen esta capacidad de digerir, de metabolizar aquello que se le oponía y hacerlo propio de ellos, ¿no? Volviendo a la música, esta cosa, a mí siempre me da como rabia YouTube, el grupo y sobre todo Bono, que cantaba estas canciones de la resistencia, del nacionalismo irlandés ante el dominio inglés, y la reina de Inglaterra terminó haciéndolo caballero, entonces él se arrodilló ante la reina porque lo hiciera caballero, que cuando estuvo todo su momento más esplendoroso musicalmente, haciendo música contra eso, ¿no? Entonces, digamos, la cultura más mediática tiene esta inmensa capacidad de digerir, vamos a decirlo así, contenido y asimilarlo para sí misma, pues vamos a decirlo así. Y este es uno de los grandes retos. Por eso, Bátimo señala mucho esto. Esto es una forma en que la muerte del arte nos expresa, no porque se ha vuelto en esta reintegración utópica, que es un poco lo que quería Hegel, sino porque nos muestra esto que tú señalas. Es decir, somos una cultura fundamentalmente más mediática. En los grandes, vamos a decirlo así, a nivel más general, yo creo que hay, pero el arte se ha muerto un poco por esto, porque es cultura de los medios masivos, además, ¿no? Los tres tenores, bueno, la mayoría de ustedes creo que eran chiquitos para cuando Pavarotti, el español, ¿cómo se llama? Plácido Domingo y el otro italiano, lo que quisieron, digamos, ya no se Era canta español también, Carreras. Carreras, tienes razón. Digamos, ya no se hace ópera, sino fragmentos de ópera, una cosa pop, en las termas de Carcalla, pero digamos, parece que nadie va a la ópera ni escucha, digamos, Wagner solo tratando de impregnarte, sino bueno, hay esta cosa como mediática, estas divas también de la ópera que hacen recitales como muy bien montados, donde cantan canciones populares. Diego Flores, yo no sé si es tenor, yo creo que no es tenor, que tiene un disco pop de música popular. Hay esta cosa, pues, ¿no? Digamos, hay como formas, y esto los artistas lo saben, donde la cosa mediática tiene un impacto muy hondo y además todas cosas produce mucho dinero, ¿no? Y ahora todo es como rápido, como inmediato. Y cortico y sabroso y como muy, como lo dice
Por Bátimo en encima. algún momento, sí, ¿no? Y como muy, muy digerible, digamos, escuchar el ciclo de óperas de Wagner, como lo decía, eso no lo hace nadie. Pues no, yo no lo he hecho, confieso. El Anillo de Oro, ¿no? Las 4 óperas. Yo tenía un grupo de amigos que eran todos señores mayores que se reunían un día a la semana en silencio a escuchar una ópera. Y estaban toda la tarde escuchándola en silencio, leyendo los guiones, y después entonces en la noche terminaban hablando de eso. Es un acto casi religioso que la gente, la más mediática, en la que estamos todos, yo me incluido, no lo hace, pues, ¿no? No hay tiempo. No hay tiempo, pero tampoco creo que hay ganas para meterse en esto, pues, ¿no? Vamos a escuchar una ópera completa y después vamos a estar 3 horas discutiéndola, ¿no? De Wagner. Pero aquí estamos Es que discutiendo yo creo que eso cosas. se ha profundizado, profe. ¿Cómo? Es que inclusive con lo que creo que se ha profundizado de esto, inclusive con las redes sociales y la tecnología. O sea, por ejemplo, Probablemente. a mí me encanta leer, es como leer ¿cómo se llama? Ortega y Gasset, porque él está como atormentado por lo que está viendo y digo, señor, menos mal que usted se murió hace 100 años, porque es que ahorita no podría, porque sí. es como una exacerbación de lo mismo, pues, ¿no? Así Y es. creo que Así cada es. vez es como más difícil, Así es. porque ya está Así como, es. o sea, está dentro del ámbito privado. Así es, sí, sí, es cierto. Yo creo que esto es un fenómeno, digamos, estos señores apuntan a una cosa que es importante. Yo lo que sí creo es que no toda la cultura va por ahí. Hay lugares, a lo mejor pequeños, porque lo más mediático es tan amplio pero hay lugares donde hay resistencia para esto. Pues, ¿no? Yo sí creo que hay, incluso dentro de lo, vamos a decirlo así, de lo pop, hay tonos que son distintos. Pues, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Tú querías decir algo, Fernando? Bueno, nada, en el trasnocho cultural, ya que estamos hablando de ópera, en el trasnocho cultural hay todos los martes unas reuniones. Mi mamá es completamente fan y se reúnen exactamente a hacer eso que usted estaba diciendo. O sea, se reúnen, oyen la ópera completa, pasan 3 horas en eso y después discuten la ópera. O sea que sí quedan ciertos espacios donde Así es. todavía esas cosas todavía se hacen y se hacen con gusto y con pasión. Así es. Y vamos a llamarlo así, a mí no me gusta usar estos términos, pero con profundidad también, pues, ¿no? Exacto, sí. Bien, seguimos, continúo. Ajá. Entonces, bueno, no leo todo esto, pero la utopía de reintegración, un ejemplo importante, lo señala Bátimo, se puede pensar en las vanguardias del siglo XX, pues, ¿no? Donde se pensaba que el arte dejaba de ser arte y se convertía en una de las posibilidades, junto con la política, obviamente, pero también con la economía, y también, por supuesto, con ese arte que se ya disuelve y se mete en las formas de vida, para dejar de ser, digamos, como dice Bátimo aquí, una experiencia ateórica y apráctica, es decir, que no sea ni teoría ni práctica, sino más bien el arte se muestra como una forma de la práctica, sobre todo práctica política en sentido amplio, pero también una forma de saber, una forma de conocimiento. Los surrealistas pensaban que el arte nos podía hablar sobre nosotros mismos, sobre nuestra subjetividad, sobre las formas de la cultura, mucho mejor que lo que podía hacerlo la psicología o que lo podía hacerlo. Ellos se nutrían por ejemplo, del psicoanálisis freudiano, pero pensaban que había una forma como más auténtica en el arte de mostrar quiénes somos que en cualquier otra ciencia, por ejemplo. Entonces el arte no solamente es una forma, vamos a decirlo así, un caballo de batalla para la utopía política, sino además una forma para rehacer la vida nuevamente y comprendernos mejor y decirnos, como dice Bátimo aquí, nos propone un modelo de conocimiento privilegiado de lo real, ¿no? Y de destrucción, vamos a decirlo así, de cambiar una estructura que ya no daba más, pues, ¿no? Esto se pensaba mucho cuando comenzaron las vanguardias,
en las primeras 3 décadas del siglo XX, porque en esas primeros comienzos del siglo XX hay una crisis muy radical de la cultura, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Es decir, todos los valores del mundo antiguo, vamos a llamarlo así, del siglo XIX, se habían disuelto y se convirtió en una cosa, la Primera Guerra, que fue una matazón espantosa. Además, todo el mundo pensaba que iba a ser una guerra corta, que iba a ser beneficiosa y saludable, por ejemplo, que nos iba a dar un baño necesario, una sacudida necesaria, y terminó convirtiéndose en un horror espantoso. Esto produjo una crisis sobre la cultura, y bueno, todas las vanguardias, estas vanguardias que nosotros hemos visto el rasgo estético, pero que también es un rasgo político, comunismo, fascismo, pacifismo, humanismo, etcétera, existencialismo, son formas de tratar de encontrar orden y crear o proponer un orden diverso al orden que ya estaba disuelto, pues, ¿no? Y Bátimo señala que esas vanguardias sabemos que se disolvieron, terminaron siendo las vanguardias artísticas cómplices de crímenes horrendos, o fueron víctimas también de esos crímenes. Fue un poco lo que le pasó a los rusos, la primera vanguardia rusa está tan vigorosa. Y entonces dice ahí que queda lo que llama él una neovanguardia, que tiene una fuerza menos, un empuje más débil, y es menos metafísico, porque las vanguardias eran también de alguna forma metafísicas, era transformar la vida y el mundo. No solamente era hacer un cambio político, sino transformarnos a nosotros mismos, vamos a decirlo así, en nuestro ser. Pero dice Bátimo todavía en las neovanguardias que un poco de esta idea de reintegración, mucho menos intensa que en las vanguardias del siglo XX, pero igualmente sin esa idea metafísica, pero con una idea de reintegración estética en la vida. Estas son formas de esta vanguardia, expresiones de ella. Rodchenko, esta idea de el arte que se puede hacer, que la vida misma es arte, digamos, esta fotografía es preciosa. Pero Rodchenko era aquel también, lo decíamos en una de las sesiones anteriores, en que el museo desaparece y la pintura de Caballete desaparece, y hacía estos pegarlos en todas partes para que la ciudad fuese museo, vamos a decirlo así. Y había que ir a las fábricas no solamente a hacer arte, sino también, o haciendo arte, a hacer revolución también. Rodchenko era amigo de Mayakovsky, y Mayakovsky era también este tipo que iba a recitar poesía en la fábrica. De modo que esto es una vanguardia que quería hacer la revolución, pero no solamente la revolución política, sino además hacer una revolución en la vida, que más o menos le hicieron además, ¿no? Digamos, el feminismo tuvo una fuerza inmensa en los primeros años de la Revolución Rusa, formas libres de la vida. Rodchenko, Mayakovsky, la mujer de Rodchenko, Lily Brick, formaban un trío que además era un trío abierto, digamos, todo el mundo sabía que ellos andaban juntos, pues, y no producía escándalo en estas esferas. Esto en Rusia se acabó a partir del 25, 26, cuando Stalin se monta y hace cada vez más dura porque ven estos señores que, bueno, quieren ir siempre un poco más allá, quieren seguir la revolución, quieren profundizarla, y bueno, esto no le gusta al poder, y terminaron, bueno, le bajaron los humos, Lily Brick la pasó muy mal, los poetas Akhmatova, estuvieron cada vez más marginados, más perseguidos. Y tenemos también esta cosa de Herzfeld,
que hacía estos pósters, en este caso contra el nazismo. Hetfield era un poco cercano al dadaísmo y tenía esta idea digamos, de mostrar sin belleza, sin buscar más bien con brutalidad la realidad, pues, ¿no? La realidad que sobre todo que se venía. Esto es el 38, un poquito antes de que comenzara la guerra, ¿no? Comenzó en el 39. De modo que esto es, vamos a decir, premonitorio del horror que venía. Entonces las vanguardias quieren, vamos a decirlo así, meterse para cambiar el mundo. Cambiar el mundo desde la vida cotidiana, pienso en Rodchenko, pero también cambiarla en esta sociedad que está produciendo estos monstruos, pues, como el nazismo. Entonces, digamos, la idea esta de integrar el arte en la vida, ¿no? Que la experiencia del arte no sea esta experiencia particular, separada de la vida cotidiana, sino que nuestra vida cotidiana sea arte, ¿no? Y esto supone, como dice Bátimo aquí, poner en discusión la propia obra de arte, pues, ¿no? Ella misma está puesta en discusión porque ya no tiene ni las funciones, ni debería tener los lugares, ni debería tener las intenciones que tenía. Es decir, ya no es solamente pintura y escultura, ya no es solamente en los museos, ya no es para producir, como dice Hegel, el mero deleite, contemplarlo y ¡ay, qué bonito, qué interesante! Sino es algo que se debe reconfigurar dentro de la vida misma y no fuera de ella, vamos a decirlo así, no como una experiencia distinta. Y después esto, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, no me voy a detener mucho aquí, la estetización de la cultura de masa. Pero es una forma también en que se muestra la muerte del arte. Porque arte, la estetización está dentro de la vida, vamos a decirlo así. Escuchamos o vemos arte también fuera de los dispositivos de exposición, de los lugares del museo. Ya no es solamente pintura, sino también está metido en las cosas. Ya no es solamente, por ejemplo, con lo que habíamos hablado, la ópera, que supone una experiencia intensa, particular, sino que puedo escucharla como fondo no sé, en una reunión en mi casa, pongo una ópera bajita o escuchamos un fragmento o una pieza de una de estas estrellas que lo hace de forma más... Entonces hay también una desconfiguración del arte en la cultura de masas. Hay una como meterse dentro de la vida, por supuesto no con las formas utópicas y vamos a llamarlas así, revolucionarias que quería la utopista, las formas utopistas, pero donde las formas se vuelven, entre otras cosas, esta cosa que señala Bátimo, esta idea de un atractivo formal de los productos. Nos gusta la belleza, y la belleza y las formas estéticas ya no quieren ser una forma que, vamos a decirlo así, cambie la vida o altere la vida o se muestre como una experiencia particular, especialmente sublime, sino que sea bella, que sea grata. Entonces hay una forma de edulcuración del arte, ¿no? De las formas estéticas, para hacerla, como lo decíamos, como más digerible y que sea como encantadora, ¿no? En este sentido, uno puede ver cómo las formas del arte se hacen cada vez, y esto es propio de los más media, acomodada a cánones de belleza, pues, ¿no? Y también creo que pasa lo otro, también creo que la sensibilidad se amplía y da permiso para asimilar estos contenidos, pero quitándoles como intensidad, vamos a decirlo así. Bueno, esto creo que se puede ver en el arte de las vanguardias del siglo XX. Este arte que era hecho contra el mundo burgués, contra el sentido común, contra
digamos, la experiencia cotidiana, la experiencia de la vida misma, fue tragado por eso, pues, ¿no? Y entonces, bueno, fueron los grandes millonarios los que hicieron famosos a estos pintores, escultores, están ahora en los grandes museos, contra los que ellos mismos insurgieron en los primeros décadas del siglo XX. De modo que yo creo que hay un proceso de doble acomodamiento. El arte se volvió menos tempestuoso y menos, vamos a decirlo así, rebelde, y también la sensibilidad se abrió y pudo asimilar esto que era la sensibilidad, digamos, más mediática, se asimiló esto de una forma mucho más, menos radical, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, se dan estas cosas, desde el bello vestido de Yves Saint Laurent a estas formas que yo busqué esta imagen y ni siquiera tiene autor, ¿no? Una imagen que corre en Twitter, ¿no? Donde hay bueno, formas más o menos elegantes de asumir el arte, pero con esto que señalábamos, esto es vaciar de contenido lo que el mismo, ¿cómo se llama? Se me fue el pintor que hace esta Mondrian, Munch. quería, no digo, en el caso del vestido de Saint Laurent, lo que Mondrian quería hacer, como lo decíamos, con esta cosa, esto casi un misticismo estético, termina convirtiéndose en alta costura, o Munch, el grito de Munch ha totalmente asimilado a la cultura mediática, ¿no? Entonces, digamos, muerte del arte, resumimos con Bátimo, significa el sentido fuerte utópico, que es el arte que estetiza la vida, que hace estética la vida y la cambia, que se reintegran los dos, o en un sentido débil, como lo señala Bátimo, de una estetización como una forma más mediática, ¿no? Pero también está lo que hablábamos, esta forma del arte que insurge contra esa forma kitsch. A lo mejor no lo vemos tanto en Saint Laurent, pero sí en el cuadro de Munch, digamos, de banalizar el arte y hacerlo, digamos, un elemento más de la cultura mediática. Y entonces, frente a eso, hay esta resistencia del arte, que es otra forma de muerte del arte, porque supone negarse el arte mismo, es decir, negar las formas digamos, de esta digestión gastronómica, vamos a decirlo así, de la obra. Y quiere hacerse un arte como muy cerrado, muy mudo, muy poco accesible. Y el ejemplo que ponemos es Barnett Newman. Vamos a hablar un poco con Newman también cuando estamos hablando con Rancière. Pero Barnett Newman, su propia obra la definía como antes de la comunidad. Es algo así, que es algo incluso anterior a la misma idea de comunidad. Y la describe como sublime en el sentido de que está de alguna forma fuera del mundo, fuera de la digestión y de la asimilación mundana. Es decir, Barnett Newman es un buen ejemplo de este rechazo del arte a hacerse mediático y hacerse kitsch, y entonces mantener una resistencia formal, pero en el mismo Newman también hay expresión escrita y digamos, hablada de esto. Es un arte que está fuera de lo real, lo sublime que él apunta es esto, un arte que habla desde fuera, vamos a decirlo así, fuera de nuestra comprensión cotidiana, desde fuera de nuestra experiencia normal, desde fuera de la idea de comunidad, sino es un arte como distinto,
¿no? Separado del mundo. Y sin embargo, entonces dice, también hay un arte en sentido tradicional, dice Bátimo, ¿no? Pero esto, como lo decíamos, plantea un problema, porque esto, ¿cómo entender un arte que se sigue haciendo en los museos, en las salas de concierto, teatro, en un mundo donde también el arte tiene estas tendencias? Entonces, Bátimo piensa que estas formas como resistentes, vamos a decirlo así, del arte tradicional, suponen también como, vamos a decirlo así, como unas formas en el que el arte se muestra precisamente como resistiendo. Y si el arte se muestra resistiendo es que hay como una tendencia hacia su disolución. Entonces uno puede ver, sí, todavía hay galerías, todavía hay museos, todavía hay salas de conciertos, donde la gente va a escuchar el concierto de la ópera completa. Pero uno sospecha de esto porque supone que es una respuesta, vamos a decirlo así también, o una respuesta, no sé si una respuesta, pero es un diálogo con los conflictos que están sucediendo en otros ámbitos y en otros modos de entender el arte, ¿no? Lo que quiere decir Bátimo con esto es que estas formas no son, vamos a decirlo así, que continúa el mundo como si no hubiese pasado nada. Precisamente porque está pasando, se resisten como formas tradicionales, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, alguien salga un momento de aquí. ¿Alguien quería decir algo? Hola, profe, sí. Sí. No, conectándolo con lo que usted está diciendo, ¿no? Porque ahorita, aún cuando en esos momentos en el arte y en los diferentes ámbitos o esferas del arte hay una contraposición o como lo que usted decía, ¿no? Como esa separación entre lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, también hay toda una dinámica, ¿no? En los ámbitos del arte donde cada una apoya a la otra, o sea, porque el museo no se podría encargar en la totalidad de abarcar las nuevas expresiones y por eso, y más aquí en este país que las galerías y las salas, lo que son las fundaciones y todas estas iniciativas culturales nuevas y también ya con bastante recorrido, se han vuelto prácticamente el rescate del arte nacional Sí. y así también, tal vez no a nivel público en España, pero las galerías también representan esa puja, ¿no? Por lo nuevo, por lo contemporáneo y por los artistas nobles. Sí, sí, efectivamente. Pero señalo esto, digamos, lo que me interesa de Bátimo con este arte aparentemente tradicional, es que no se puede pensar en un arte tradicional en el sentido en que pasa como si no pasara nada, sino que precisamente esa resistencia, podríamos pensarlo como una forma resistente ante estos tres modos de disolución del arte, la integración utópica o de la neovanguardia post-utópica, vamos a llamarlo así, la, la más mediática o esta del silencio, ¿no? de lo sublime, como lo de Barnett Newman. Es decir, que es un arte que de alguna forma es reflejo de esta cosa que está pasando, de estas muertes del arte. Uno puede decir, no, bueno, no está muriendo porque mira, hay muchas galerías y hay grandes museos, pero esos museos efectivamente y esas galerías también hacen eco de lo que está pasando en el arte. Antes de la pandemia estaba en la Galería BCG allá en Prados del Este sobre la pintura y la fotografía. Y era precisamente esto, una exposición en buena medida sobre pintura, pero no sé si llegaron a ir. Lo que está mostrando es cómo la pintura está ahí como resistiendo a la fotografía, a la instalación, al uso que se le hace de mezclar fotografías y esto es como formas que se desvirtúa un poco la pintura o se integra a otras cosas, efectivamente deja de ser pintura tal como la conocemos.
a pesar de que era una exposición en una galería. Pero bueno, esto está pensado, además, Carmen Alicia Di Pasquale, que era la curadora, mostró precisamente esto, cómo se hace una exposición donde la pintura trata de mantenerse, pero está deviniendo en la propia exposición otra cosa, pues, ¿no? Recuerdo una obra de Paul Parrella que señalaba esto magnífico. Yo tomo notas, yo hago dibujos para tomar notas para mi trabajo posterior. Es decir, el artista antes pensaba en la fotografía o incluso la cámara oscura como para tomar notas para hacer cuadro. Paul lo piensa al revés, ¿no? Le cambia el sentido a la fotografía. Entonces hay como una idea de la imagen que ha cambiado, ¿no? A pesar de que la pintura es imagen, pero ya la forma en que percibimos la imagen es distinta. Esto es lo que digo, que el arte tradicional, que es el que señala Bátimo, no es solamente tradicional, sino muestra también una resistencia ante la muerte del arte, vamos a decirlo así. Y por lo tanto es una respuesta, y como es una respuesta es que algo está sucediendo para que haya una forma de arte que tiene que mostrarse como respuesta a eso. Bien, finalmente, Bátimo señala esta cosa importante y que también nos interesa particularmente a nosotros en nuestro curso, que paralelo a esta muerte del arte, también hay una muerte de la estética. Y lo señala con estas cosas fundamentales. Las categorías fundamentales que tenía la estética del siglo XVIII, XIX, para pensar el hecho artístico, ya no nos parecen operativas a nosotros. Que el arte sea una representación de lo sublime, como lo pensaba Kant, o el artista es el que hace la cosa sublime, que es el consentido de la naturaleza, el que produce arte, vamos a decirlo así, inspirado en la naturaleza, por la naturaleza, repito, perdón. Y ese es el genio es esto, ¿no? La estética del genio que produce un arte donde hay unas reglas que da la naturaleza, pero que no son, digamos, no las conoce el artista, no las puede formalizar el artista. O el arte de la representación de la idea, como lo pensaba Schelling. O el arte de la identidad, como lo pensaba Hegel. El arte que es expresión de belleza, como lo pensaban creo que todos ellos. Estas ya son categorías que no nos sirven para pensar qué está pasando en el arte ahora. Y entonces, quiere decir que también hay una forma, no solamente de hacer arte, de exponerlo y de disfrutarlo, vamos a decirlo así, sino también hay una forma de pensar que está muriendo también con el arte, que es la estética. Y para ello, entonces, Bátimo propone nuevas formas de pensarlo, ¿no? Y una de las formas que propone es esta idea de Heidegger, vamos a revisarla, que es, vamos a decirlo así, con este texto de Heidegger, que es la obra de arte, y otros textos posteriores que están en este grupo de ensayos que se llama Caminos en el Bosque, cómo pensar la obra de arte, digamos, más allá de las estéticas estas tradicionales, vamos a llamarlas así, ¿no? Estéticas que todavía siguen teniendo esta forma, digamos, todavía están dentro del orden metafísico que está cambiando con la modernidad. Esta cosa que señala Bátimo, no podemos hablar de que haya una muerte del arte en la medida en que, bueno, efectivamente todavía hacemos arte, todavía se hace arte, pero hay un asunto de que es eso que se hace, no sabemos bien cómo pensarlo, ¿no? No sabemos si es arte como era el arte anterior, o si es una forma nueva de sensibilidad, si son objetos producidos totalmente nuevos. Y entonces, ese ocaso del arte, que no es que el arte ha acabado, sino o el arte ha muerto, porque además perviven estas formas tradicionales, hay que buscar una forma nueva de pensarlo, ¿no? Y esta cosa que me interesa de Bátimo, esto que señala él,
hacer una forma que sea poco enfática. Es decir, Bátimo piensa que la posmodernidad, por lo que hemos dicho, de que no hay elementos, vamos a decir así, estas bases firmes, estas conceptualizaciones que nos delimitan de forma clara. Lo que hay es que buscar algo que sea poco enfático, poco categórico, sino más bien de tanteo. Y propone esta idea de Martin Heidegger, Heidegger caminando en el bosque, el libro donde está esto, la verdad de la obra de arte, se llama Caminos en el bosque, que es esta idea que parte de una cosa que parece muy poco estética tradicional, que es la idea de deleite distraído de Benjamin. Y eso tal vez nos muestra un poco qué es el arte, piensa Bátimo. Leo esto que dice aquí: la experiencia del deleite distraído ya no encuentra obra, sino que se mueve a una luz de ocaso y de declinación, y también, si se quiere, de significaciones diseminadas. Es decir, pensar que la obra de arte no es este hecho o sublime o de la utopía integradora, sino que son estas significaciones como pequeñas. Y él lo relaciona con lo de la moral. Ya no tenemos grandes valores morales, es discutible todo moralmente, pero bueno, tenemos entonces como pequeños análisis como muy particulares de hechos morales o de momentos en que se discute la moralidad, como le llama el micrológico. Es decir, ya no se trata de una estética, una gran estética, un gran edificio filosófico, sino más bien de esta cosa que va tanteando, que va encontrando modos de tratar de expresar esto que es tan difícil expresarlo, y en lo que estamos metidos nosotros en este curso. Y Heidegger lo propone en esto que se llama la puesta por obra de la verdad, que tiene dos momentos, vamos a decirlo así. Uno es la obra es exposición y la producción de la tierra. Vamos a hablarlo un poco rápido porque estamos terminando. La idea de exposición es que la obra de arte representa un mundo, vamos a decirlo así, representa vamos a decirlo así, una comunidad, representa la verdad de ese mundo. Es una idea no solo no de Heidegger, pero lo que Heidegger dice es que podemos entender esta puesta en verdad del arte. Fíjense que aquí no se trata solamente, además de entender el arte como una forma meramente estética, sino salir un poco de la estética y mostrar qué cosas nos dice, por eso la idea de verdad, qué cosas nos dice el arte. Entonces el arte nos puede decir el mundo, nos puede decir un mundo histórico, nos puede decir lo que piensa un grupo de una sociedad en un momento dado, ¿no? De qué es la vida, y Heidegger, piensa que lo dice de una forma eminente, es decir, no como lo dice la ciencia, ni como lo dice la teoría, las teorías sociológicas, históricas, sino en el arte hay una verdad de poder representar ese mundo de forma como muy adecuada. Pero a Bátimo le llama mucho más la atención la producción de la tierra, porque dice que la producción de la tierra tiene que ver con lo que dice él, opone el arte. Fíjense también aquí es salir del arte para hablar de otra cosa, que es la physis. La physis es naturaleza en griego. Y aquí lo que hace la obra de arte es mostrarse como abierta a lo otro, a otras cosas. ¿Y qué quiere decir esto? Mostrar que el arte me puede indicar, vamos a decirlo así, unas cosas que están fuera de él, pero que solamente él puede decirlas. Y esto tiene que ver dentro del arte de cambiar. Es decir, las obras de arte van cambiando su sentido, su significado, y están abiertas a decir siempre otra cosa. Por eso Bátimo tiene esta expresión que me parece tan bella de que la obra de arte, Heidegger expone en qué es la obra de arte, dice que una cosa que representa es el par de botas de Van Gogh, porque muestran, vamos a decirlo así, la esencia de lo que somos. En el sentido, esto muestra al campesino que lleva estas botas y las trajina, pero también muestran la esencia de lo que es el arte, piensa Heidegger, en el sentido de que habla de
de lo que es ahora, del Hic et Nunc, esto que señala Bátimo aquí, pero también habla esto de las nuevas lecturas. El arte tiene la frase que quería señalar era esta: el envejecimiento como un hecho positivo. Todos los hechos de la cultura, tal vez excepto el arte, el envejecimiento significa muerte. En el caso del arte no significa esto, porque el envejecimiento del arte lo que hace es la posibilidad de decirme otras cosas y de hablar de mundos posibles. Es decir, el arte que hicieron los griegos, pienso, como lo habíamos hablado, la Venus de Milo, ya no significa lo que significó en ese mundo, que es la exposición. La Venus de Milo era una diosa, la diosa Venus que adoraban los griegos. Cuando yo me encuentro con ellos, me produce otra cosa, me produce otra lectura, es decir, otra posibilidad de leer esa obra. Esa obra ha envejecido, porque ha pasado por lo menos 1000 y pico de años desde que se hizo, pero no ha muerto. El envejecimiento le da mayores posibilidades de lectura. Entonces esta producción de la Tierra lo que habla es de posibilidades abiertas de la obra de arte de indicar otras cosas. Y es lo que permite que la obra de arte perdure, que la obra de arte sea eterna. Como dice Deleuze, eterna en lo que dure el material con que está hecha. Mientras la Venus de Milo esté ahí, sigue abierta a posibles lecturas e interpretaciones. Entonces una obra envejecida porque además está cargada de interpretaciones, pero que siempre está abierta a decirnos algo más. Esta es una de las formas en que piensa Bátimo, y con esto termino, de que se puede hablar de una comprensión de la estética, digamos, de esta estética postmoderna, señalando, digamos, otras categorías distintas a las categorías de la estética tradicional, que son las que ustedes están estudiando con Humberto. Bien, señores, rapidito, ¿alguna observación, alguna duda? Rápido, porque estamos pasadísimos de tiempo. Bien, de todas formas, recuérdense, o por el chat o por el Padlet pueden intervenir. Miren, yo no he corregido los trabajos porque estaba tratando de esperarlo que estén todos. Tengo 17 trabajos y creo que somos, Gabriela, 22, ¿no? Los inscritos en el curso. No te escucho. Sigo yo con la duda metódica, porque en principio se retiró una persona, pero nunca ha vuelto a ver el grupo completo. Entonces voy a verificar con María y no sé qué más al final, si quiero. Yo confieso que... bueno, miren, yo voy a empezar a corregirlo. Pido disculpas a los que no he corregido porque me entregaron a tiempo. Pero por favor, los que no han hecho el trabajo, háganlo y entréguenmelo lo más rápido posible, por favor, ¿no? Porque ya deberíamos estar pensando hacer algo con posmodernidad, ¿no? Con modernidad y posmodernidad. Todavía no vamos a poner los trabajos de posmodernidad y modernidad, pero ténganlos en cuenta. Y aquellos, por favor, entonces deben ser como, si son 17, faltan menos, faltan, digamos, deben ser como, sí, 3 más, 4 más. Entreguen los trabajos, hay tiempo, pero entréguenmelo, por favor. Bien, gracias por su atención. Estamos pendientes. Participen, como lo ha hecho Carla entusiastamente en el Padlet, bueno, en el chat. Y nada, entonces nos estamos viendo. Que tengan feliz tarde. Gracias por su atención. Chao, nos vemos. Gracias, Luis. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao, chicos, chicas. Chao. 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 No sale ahora.
Tanto que le cuesta entrar y no sale.